Bueno, siendo las 7:05, arrancamos con la sesión del día de hoy. Vale, muy buenas noches para todos y vamos a mirar lo siguiente. Siguiendo con el cronograma que nos rige a nosotros las actividades o las evidencias que se deben presentar para la presente semana. Tenemos que para esta, continuamos nosotros con la actividad de aprendizaje de crear servicios web, pero en este caso, esta evidencia se centra en el diseño y desarrollo de servicios web, pero en este caso del proyecto. Si ustedes miran acá, esta evidencia es muy similar a la que se presentó hace 2 semanas, ¿sí? Pero con la diferencia de que esta se centra es en el desarrollo del proyecto formativo que cada uno de ustedes está realizando. ¿Listo? Dentro de nuestra guía de aprendizaje, acá tenemos nosotros la definición de lo que tenemos que realizar. Sí, tomando como referencia lo visto en el componente formativo, construcción de API, realizar el diseño y la codificación de un servicio web. Perdón, esta no es, esa está acá abajo. Acá está. Tomando como referencia lo visto en el componente formativo, construcción de API, realizar el diseño y la codificación de las APIs, teniendo en cuenta las características del software a desarrollar. Elementos a tener en cuenta. Se requiere realizar los servicios necesarios para cumplir con las características del software a realizar para el proyecto. Se debe crear la documentación de cada uno de los servicios. Se debe crear el proyecto utilizando herramientas de versionamiento. ¿Listo? Los productos, pues obviamente debe ser la carpeta comprimida que debe tener los siguientes archivos. Debe tener un enlace del repositorio Git. Debe tener el nombre del aprendiz, el número de la evidencia, así como aparece aquí en pantalla y se recibe en tipo zip o en tipo RAR. ¿Listo? La evidencia se debe hacer en el código que tenemos nosotros aquí en pantalla. ¿Listo? Si nosotros nos vamos a la esencia de lo que ya hay que realizar, recuerden que este componente de diseño y desarrollo de servicios web es cuando ustedes realizan mediante Node, ¿sí?, la construcción de la API y de todas las funciones o todas las funcionalidades o todos los endpoints que ustedes le van a definir para que este funcione de manera adecuada. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de qué fue lo que nosotros hicimos para que lo tengamos en cuenta. Tengo que abrir es una carpeta. Ya. Recuerden que cuando nosotros hacíamos la iniciación del servidor, del componente de Node y todo lo demás que nosotros necesitamos, no olviden que él a ustedes le generaba una estructura de documentos, ¿sí?, con unas características y unas funcionalidades específicas. Bien, no olviden que estos eh, documentos, ¿sí?, o estos archivos que nosotros estamos generando son los que se encargan en construir cuáles son las actividades o cuáles son los llamados que se van a hacer, ¿sí?, entre la base de datos y el desarrollo gráfico que ustedes realizaron, ¿sí?, para cumplir la funcionalidad de la API. No olviden que la API es ese punto intermedio que hay entre esas dos instancias. Bien, la idea es que ustedes construyan esto que nosotros hemos realizado desde hace 2 semanas, ¿sí?, pero concerniente al proyecto que ustedes están desarrollando. Bien, en este caso, en el caso específico de la evidencia, requiero solo de una API del funcionamiento del enlace entre una de las pantallas y eso, ¿sí? Ahora, no olviden que las rutas de las tareas que ustedes hacen o de las llamados o de las peticiones que se hacen por medio de HTTP, no olviden que la estructura que se debe realizar acá, ¿no? Para que posteriormente, cuando ya vayan a hacer las pruebas, que no es en este caso lo que compete en esta evidencia, ¿sí?, esto quede estructurado de buena manera y no se presente el error que a nosotros nos sucedió en la sesión anterior. Bien, la idea es que a partir de esto ustedes vayan a construir una documentación, ¿sí? Esa documentación
es una estructura o es una evidencia que se utiliza en el entorno profesional para poder describir qué funcionalidades tienen esas herramientas que ustedes están construyendo, que ustedes están utilizando. ¿Listo? Entonces, tenemos diferentes tipos de ejemplos que nos representan a nosotros cuál es el tipo de documentación que se puede generar a partir de esas API que ustedes generan. Entonces, la primera que tenemos aquí es una de la documentación de las APIs de algunos de los funcionamientos de Mercado Libre. Sí, miren que arrancamos acá con una introducción. Aquí está una categorización de qué es lo que se realiza y en la parte izquierda tenemos nosotros un detallado de todas las funcionalidades que esta API nos permite a nosotros generar, ¿no? Miren que, por ejemplo, para la activación o para el uso adecuado de la API de Mercado Libre, ¿sí? Hay una serie de permisos que se deben otorgar para que este funcione de manera adecuada. Bien, acá está también cómo se hace la gestión de las aplicaciones. Miren aquí cómo se hace el llamado, ¿sí? De la petición. Acá está lo que es la respuesta. Esto nosotros ya lo conocemos. Esto es un JSON, un JSON, ¿sí? O lo podemos llamar como si fuese un diccionario, en donde tenemos nosotros por llaves o por parejas el conjunto de elementos de respuesta que se obtiene al hacer esa petición de esa información, ¿no? Entonces miren que aquí están cuáles son los ejemplos o qué es lo que se puede presentar en cada uno de ellos. Bien. Acá tenemos nosotros otro ejemplo que es el ejemplo de las funcionalidades de GitHub, ¿sí? Acá en la parte donde está API, guías, y está cómo es que se hace la codificación del funcionamiento de esa API, ¿no? Donde están o donde se describen, miren, cómo es que se realizan las peticiones, ¿sí? Para que a, esta, esta herramienta funcione de manera adecuada, ¿no? Recuerden ustedes que GitHub es una herramienta que se utiliza para poder gestionar un repositorio documental, ¿sí? Para lo que es control de versiones y demás cosas, porque hay muchas cosas ahí. Entonces, hay una serie de herramientas, una serie de formas en que se debe realizar las peticiones del funcionamiento de esta API para que esto funcione de manera adecuada. Miren que aquí nosotros tenemos una serie de descripciones de qué es lo que puede hacer, qué es lo que se puede hacer, cómo se debe ejecutar, ¿sí? Cómo se debe enviar esa petición, cómo va estructurada la información de la respuesta que se recibe, ¿sí? Y demás. Y el último ejemplo que tengo de la documentación del funcionamiento de las APIs, ¿sí? Es esta, que es la del funcionamiento de Google Maps, ¿vale? Miren que aquí está la explicación, ¿sí? De varias de las APIs que tienen integradas la herramienta o la plataforma, ¿sí? Y hace una descripción de qué es lo que realiza cada cosa. Bien, la idea es que esta es una base de lo que se debe construir. Sin embargo, me tomé yo la libertad de poder construir ah, una plantilla de qué es lo que yo estaría buscando con respecto a esa evidencia, ¿sí? Esto es una plantilla sugerida, más no una plantilla obligatoria de cómo es que ustedes deben presentar esa evidencia que se requiere para esta semana. Bien, si ustedes quieren se las comparto ahorita al final de la clase, pero vamos a mirar cómo es el contenido. Entonces, aquí está documentación técnica de una API. ¿Cuál sería la información general del proyecto? Entonces, el nombre del proyecto. ¿Cuál es el nombre del equipo desarrollador? ¿Cuál es la fecha de entrega o del cargue de la evidencia? ¿Qué tipo de tecnologías ustedes están utilizando? ¿Sí? ¿Cuál es la versión de la API? Y el enlace del repositorio de la API construida. Bien. Como segundo punto, tenemos nosotros lo que es la descripción del proyecto. Entonces, explicar esa API, qué función cumple, qué enlaza con qué,
cuál es la información que ahí se registra, ¿sí? ¿Qué es lo que se puede desarrollar? Y cosas así por el estilo. Bien, pero que exista aquí una explicación de cómo es que funciona o cuál es el propósito de esa API que ustedes construyeron. Ahora sigue una parte de ejecución e instalación. Bien, este es el paso a paso en donde ustedes describen cuál es la instalación que se debe realizar, ¿sí?, en el desarrollo de esa API. Bien, describir cuál es la línea de comandos que ustedes utilizaron, ¿sí?, para poder crear la API, para poder correr ese servidor, ¿sí?, para después hacer la ejecución de pruebas. En este caso, estas pruebas o esa descripción de cómo es que va a ser la realización de pruebas, que está aquí en este punto, se realiza en un entorno local para posteriormente hacerlo en Postman, ¿no? Pero recuerden que esa parte no es competencia de esta evidencia. Bien, luego deben generar a ustedes una estructura de cuál es el proyecto, entonces cuáles son los directorios que se generan, así como lo tenemos acá, ¿sí? Cuáles son los archivos en la estructura de árbol de directorio, árbol de carpetas, ¿sí? Y acá deben hacer ustedes una descripción de cuál es la funcionalidad de los archivos que ustedes generaron, ¿sí?, dentro del funcionamiento de esa API. En el punto 6, ustedes deben describir cuáles son los endpoints o las funciones o las tareas que se van a generar, ¿sí?, dentro del funcionamiento de esa API que ustedes están generando, ¿sí? En este caso tenemos nosotros las funciones, en este ejemplo, de las actividades que hicimos la clase anterior y hace 2 semanas, ¿sí?, en donde donde se describe cuál es el método de ese protocolo HTTPS, ¿sí?, cuál es la ruta para poder acceder a esa función, ¿sí?, y cuál es la descripción de lo que se realiza mediante este endpoint que se está generando, se está describiendo. Bien, acá tenemos nosotros el otro que se puede generar, que es el de obtener tarea por identificación, ¿sí? Se utiliza el mismo método, se hace la descripción de la ruta, ¿sí?, y demás. Obviamente, para poder hacer eso, ustedes tienen que hacer el desarrollo de la API que ustedes están generando, ¿no?, que ustedes están desarrollando. Bien, para poder identificar esa información. Lo mismo para el post, para crear una nueva tarea o adicionarla en las que ya están vinculadas. El put, para actualizar una tarea existente. El delete, ¿sí?, para eliminar una tarea. Luego, en la parte 7, se necesita desarrollar una serie de ejemplos por cada uno de los métodos que ustedes describieron o programaron dentro del funcionamiento de su API, ¿sí?, para mirar cómo es que se debe desarrollar y qué es lo que se debe hacer, ¿no? Entonces, este debe estar encabezado por la ruta que se envía, o sea, primero por el método, luego por la ruta, ¿sí?, y qué es lo que se envía. Como respuesta, ustedes deben entregar cuál es la respuesta que se espera dentro del funcionamiento de este ejemplo, de esta solicitud que se realiza en la API que ustedes desarrollaron. Bien, todo esto se tiene que desarrollar, recuerden, por cada uno de los endpoints que ustedes desarrollaron o que ustedes describieron en el desarrollo de o en la realización de la API de funcionamiento. Precisamente por esto, ¿sí?, yo les solicito que ustedes desarrollen solo una, del funcionamiento de una de las pantallas que ustedes están desarrollando. Bien. Luego deben hacer ustedes lo que es una descripción del manejo de errores. Esta descripción de este manejo de errores, recuerden que es lo que ustedes programan en la parte de acá, ¿sí?, para que ustedes verifiquen qué es lo que debe entregar el sistema cuando la solicitud o la respuesta no está funcionando de manera adecuada, ¿no? Sí, recuerden que, por ejemplo, este que aparece el 201, bueno, este es de apertura, es de, perdón, afirmativo positivo, ¿sí? Este, por ejemplo, es uno de fallo, ¿sí?, que yo le estoy dando aquí el código de respuesta. Miren que acá tengo el otro,
de la funcionalidad de actualizar tarea, miren que aquí está el otro, ¿sí? El error que se puede generar cuando se genera un índice que no existe o inferior a cero, entonces el error 404 y demás. En esa sección del documento lo que ustedes tienen que describir son esos códigos de error que ustedes definen, ¿sí? Cuando se presenta un error en la funcionalidad de la API que ustedes están desarrollando. Recuerden que estos códigos no salen por el azar o no salen de por sí, ¿sí? Ah, hay una guía que a ustedes les describe cuáles son los códigos que se pueden generar en una solicitud de HTTP. Ya los vamos a mirar. Miren los que aquí están, ¿no? Si ustedes quieren ahondar, entonces aquí en el documento, en este documento dice exactamente qué describe cada uno de los números que, ¿sí? Corresponden, ¿vale? Miren que, por ejemplo, aquí, del 100 a 199, entonces aquí está lo que son las 100 son informativas, ¿sí? Las 200 son respuestas satisfactorias, las 300 son redirecciones, las 400 son errores de clientes y las 500 son errores de servidor, ¿vale? Para que eso, por favor, ustedes lo tengan en cuenta. Y esa información es la que tiene que estar consignada en esta parte. Por último, perdón, en esta parte de acá, que es de control de versiones, deben ustedes definir cuál es la versión que ustedes cargan, si es la versión 1 o 0.1, ¿sí? La fecha y cuáles son los cambios que se realizaron. Entonces le pueden colocar a ustedes estructura inicial o composición inicial de la API. Bien, aquí hay unas consideraciones finales, ¿vale? Estas no se deben, bueno, estas las deben consignar, pero esto que está aquí descrito es una guía de qué es lo que ustedes deben tener en cuenta en el momento de el desarrollo de la API, ¿no? Entonces, utilizar el try y el catch en todas las operaciones asíncronas, validar los datos antes de guardar la base de datos, proteger rutas, esta parte no es necesaria. Y mantener el código modularizado y comentado, ¿sí? Esta es lo que yo sugiero, o mejor dicho, basándome en esto que yo tengo aquí, es lo que yo voy a evaluar o es lo que yo voy a revisar. ¿Sí? Esto que tenemos nosotros acá es una condensación muy grande, muy definida de toda esta información que tenemos nosotros acá, ¿no? Pero considero que aquí está bien descrito de qué es lo que se debe realizar. Bien, no sé ustedes qué piensan, qué duda tienen, si es claro, no es claro. Oscar, si es claro, Andrés, ¿sí? Para Andrés, seguros que no tienen preguntas, No, porque no, la profe, sesión de no. hoy solo se centra en la definición de cuál es la evidencia que ustedes tienen que realizar. La ventaja que nosotros tenemos es que esta temática la venimos trabajando desde hace 15 días, sino que lo que tienen que ustedes que aplicarla al desarrollo de sus proyectos. Qué pena que lo interrumpí, Andrés, ¿me iba a decir algo? Entonces, individual es lo que Ah, usted un dice, ¿no, momento, profe? Andrés, permítame un segundito que aquí tengo yo un problema acá para poderlo escuchar. Ahora sí, Andrés. Que esta evidencia es individual, profe, lo que quiere decir. Esta evidencia la desarrolla el equipo desarrollador del proyecto. Yo sé que ustedes están organizados por equipos o por grupos en el desarrollo de algunas de este proyecto formativo, entonces esta evidencia sí la pueden hacer o tienen que hacer en grupo, pero cada uno de los integrantes del grupo me tiene que subir la evidencia de manera independiente, porque yo tengo que tener registro de que obviamente cada uno presentó, ¿sí? Si lo sube solo uno, solo se lo valgo a esa persona. ¿Listo? Listo, gracias.
Les comparto el formato que les expliqué. Sí, señor. Vale. Entonces, si no tienen más dudas o más preguntas, de mi parte eso sería todo. Voy a organizar un poco esto y les subo inmediatamente este formato para que ustedes lo tengan para poder desarrollar la evidencia. ¿Listo? Eso sería todo, muchachos. Muchas gracias por la asistencia del día de hoy y nos vemos la próxima semana. Feliz noche. Vale, profe. Hasta luego. Gracias. Chao, Andrés, que descanse. Igual, Oscar, que esté bien.